Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hola familia, ¿qué tal? Aquí seguimos con ustedes, creciendo en el conocimiento de la Escritura para entender y conocer mejor a nuestro Dios y Señor Yeshua. Estamos sobre el capítulo 20 del libro de los Hechos. Después del alboroto que hubo en Éfeso, Pablo parte a Macedonia y luego llega a Grecia. De ahí quiere embarcarse para ir a Siria, pero cambia la ruta por causa de las acechanzas de los judíos y se regresa a Macedonia. De ahí, con un equipo que lo acompañaba, parte a Asia, habiéndose adelantado a Troas todo su equipo, excepto Lucas, con quien navegaría a Troas desde Filipos. Llegando a Troas, que ya es Asia, se quedaron 7 días y en la casa donde estaban reunidos para la cena del Shabbat sucedió lo del joven Eutico, que había caído desde el 3er piso muriendo al caer, pero resucitando cuando Pablo se recostó sobre él. De ahí partieron por el mar Egeo, partiendo de Asón y pasando por Mitilene, Quío, Samos y haciendo escala en el puerto de Trogilio. Llegaron a Mileto. Y Pablo evitó ir a Éfeso para no perder tiempo, pues deseaba celebrar Shavuot, si fuera posible, en Jerusalén. Y ya habían pasado al menos 15 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Faltaban 35 días para la fiesta y aún estaban lejos. Por eso se apresuraba. Y hasta aquí nos quedamos. Abre tu Biblia en Hechos 20, en el versículo 17 en adelante, y leamos lo que sigue. Hechos 20, 17 dice: Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estando en la ciudad marítima de Mileto, Pablo manda a llamar a los ancianos de la congregación en Éfeso, donde sucedió el alboroto por causa de el camino, es decir, por causa de Yeshua, en quien muchos habían creído. Y al hacer esta convocación, por supuesto, era para anunciarles algo importante que debían saber antes de partir a Jerusalén.
Nota que a quienes llama es a los ancianos. ¿Quiénes son ellos? En griego el término es presbúteros. Esta palabra significa más anciano y se refiere a los varones con más madurez, de más conocimiento, más experiencia y a los que se les da la responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios. De estos se espera que sean los que sirvan a los creyentes y no que se sirvan de ellos. Como dijo el Mesías, Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos ancianos, los presbíteros, debían ser los más dispuestos en servir en la obra del Señor. Entonces ya tenemos a los que Pablo manda llamar. Leamos lo que tenía para decirles. Hechos 20, 18 al 21 dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando los ancianos de la iglesia en Éfeso se reunieron con Pablo, éste les dijo primero: vosotros sabéis, lo que voy a decirles lo tienen claro, y no les cabe duda. Han oído y han visto cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Ustedes saben que he servido al Señor con humildad, que he servido al Señor hasta las lágrimas. Saben que he servido al Señor experimentando las acechanzas de los judíos. Y ustedes saben que a pesar de eso, no he rehuido de anunciarles y enseñarles lo que es provechoso, útil acerca del arrepentimiento para con Dios y la fidelidad de Yeshua, tanto en público como en privado. Los de Éfeso son testigos de vista y de oído de lo que Pablo ha vivido en congruencia con lo que anuncia y enseña. Pero Pablo no les dice estas palabras para jactarse. Aquí hay una lección de comportamiento, de servicio, de enseñanza, dando testimonio a todos los hombres de que es necesario el arrepentimiento y la fe, que es la fidelidad de Dios para la salvación, las cuales cosas el hombre no las alcanza por sí mismo, porque no tiene la capacidad. Romanos 2:4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El hombre no tiene la orientación al arrepentimiento, no tiene la dirección que necesita para hallar genuino arrepentimiento, a no ser que la benignidad de Dios lo guíe. Y no tiene fe, la fidelidad de Dios, a menos que el oír sea por la palabra de Dios, y entonces la fidelidad sea por el oír, que fue por la palabra de Dios. El oír es el canal por el cual la palabra de Dios hace venir la fe. El arrepentimiento no te salva, solo te hace ver que has pecado y que necesitas salvación. Te hace reconocer tu condición con verdad y te prepara para recibir perdón de pecados. Y la fe, que es la fidelidad de Dios, es el medio por el cual Dios te salva y por ella exhibe sus promesas al andar en sus mandamientos. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras que Dios preparó de antemano son sus mandamientos, para andar en ellos. Entonces, arrepentimiento y fe son elementos necesarios que vienen de Dios para la salvación que es en Yeshua.
Ahora, la palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah. La raíz es shuv, que significa regresar. Es decir, shuv significa regresar, pero también significa regresar. Es decir, no solo es regresar de un punto para volver al camino bueno, dejando en aquel punto lo que nos mantenía lejos del buen camino para hacer lo que es justo. También es regresar, devolver aquello que no era tuyo. Es decir, resarcir el daño mientras te es permitido y esté a tu alcance. Por ejemplo, leamos la historia de Zaqueo. Lucas 19, 1 al 10 dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los publicanos tenían fama de ser deshonestos, de ser defraudadores, y Zaqueo no era un publicano, sino el jefe de los publicanos. Pero Zaqueo hizo teshuvah, regresó del punto donde estaba para volver al camino bueno, pero también regresó lo que había defraudado. Si tú dices que te has arrepentido, pero retienes lo que no es tuyo y no tienes ni la mínima intención de regresarlo y restituir, ¿será genuino tu arrepentimiento? Pablo enseñó estas cosas a los de Éfeso, y él lo había vivido así, mostrándolo a todos. Sigamos leyendo y sepamos por qué y para qué contarles todo esto. Hechos 20, 22 y 23 dice: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo empieza diciendo que estaba ligado en espíritu, es decir, él estaba atado a sus convicciones, persuadido por la palabra de Dios para ir a Jerusalén, donde deseaba celebrar la fiesta de Shavuot. Pablo sabe que en Jerusalén está el centro del judaísmo, donde los judíos son más celosos que los judíos de otras naciones. Y ya con 3 viajes, siendo muy notorio por lo que hacía, anunciaba y enseñaba, ya era conocido por todos los judíos, algunos de oídas y muchos de vista. Y la mayoría se habían hecho enemigos de Pablo por causa de Yeshua. Así que no sabía lo que habría de acontecerle en Jerusalén, ni cuándo, ni cómo, pero teme que algo malo pase con él, pues dice que el Espíritu de Dios le testificaba que le esperaban prisiones, cadenas, tribulaciones, aflicciones. Pero ¿cómo le testificaba el Espíritu? Ya sabemos en dónde, por todas las ciudades. Pablo ha experimentado tribulaciones y prisiones, y creyentes le han advertido para no presentarse en lugares donde peligra, y probablemente le han profetizado. Más adelante, ya estando en Cesarea, cerca de Jerusalén, oye la advertencia de parte de un profeta. Leamos. Hechos 21, versículos 10 y 11 dice: Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pero esto aún no lo sabe Pablo, pues está en Mileto. Pero es una evidencia de una de las formas en que el Espíritu de Dios le testificaba, por las cosas que le había pasado, por los creyentes o por profetas. ¿Qué haremos cuando el Espíritu de Dios te testifique que te esperan prisiones y tribulaciones por causa de Yeshua? ¿Cuál sería tu decisión y a qué aspirarías? Leamos la respuesta de Pablo. Hechos 20:24 dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Probablemente la expresión, pero de ninguna cosa hago caso, esté añadida. Pero decir, no estimo mi vida valiosa para mí, no tiene valor más que para terminar mi carrera con gozo y cumplir el ministerio que recibí del Señor para anunciar el Evangelio de la gracia. ¿A qué aspira Pablo? Pablo dice en Filipenses 3, 10 y 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A Pablo no le preocupan las tribulaciones. Él aspira a ser semejante a Yeshua en su muerte y ser resucitado por él, para recibir además la corona de justicia que le dará el Señor. El grande galardón que es para los que aman su venida. Amar la venida del Señor implica permanecer fieles, firmes en el Señor, obedeciendo sus mandamientos, cumpliendo con la obra que Él nos ha confiado, hasta que Él regrese. Pero también implica que nos esperan tribulaciones, pues el Espíritu de Dios, con la palabra, nos ha testificado de eso. El libro de Eclesiastés habla sobre los negocios e intereses de este mundo, de todo lo que hay debajo del sol, en ese plano terrenal. El capítulo 9 enseña que Dios tiene todas las cosas en sus manos, que Él tiene el control, y que todos, buenos y malos, les espera una misma y única cosa. Todos van al lugar de los muertos. Pero el deseo del hombre es aferrarse a la vida de este plano terrenal, y busca cómo lograrlo. Eclesiastés 9:4 dice, Ki mi asher yihuvar el kol hayaim yesh bitachon. Esto es, porque quien quiera que se alíe a todos los vivientes, tiene seguridad. Parece una frase alentadora, pero es trágica. Cualquiera que haga alianza, que se una a los vivientes de este mundo, cree que hallará seguridad. Buscan salvar su vida en el consejo de los vivientes, de aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Su pensamiento y aspiración es no sufrir, no tener prisiones, no tener tribulaciones, vivir bien en todas las cosas que hay debajo del sol. Así que me hago amigo de los vivientes de este mundo y estaré bien. Y en lo que sigue está la razón por la que eligen aliarse con los vivientes. Leamos la segunda parte de este versículo de Eclesiastés. Dice, Ki lehelef hayautov min hariyet hamet. Esto es, porque perro vivo es mejor más que el león muerto. Esa es la mentalidad de un hombre que aspira a lo que ofrece este mundo. Prefiere la vida de perro que vive de lo que ofrece este mundo que la vida de un león que muere por causa de la justicia. Si se dan cuenta, perro está relacionado con los vivientes y león se relaciona con los muertos. Los vivientes en este texto podemos relacionarlo con aquellos que andan conforme a los placeres, las riquezas y los deseos de este plano terrenal. Y para muchos eso es perro vivo. Y los que han muerto a esas cosas del mundo se relacionan con el león muerto, pues han muerto a esas cosas del mundo. ¿Cuál es tu mentalidad y a qué aspiras? Apocalipsis dice que los perros estarán fuera, pero los que eligieron la muerte del león, los que imitaron al Mesías, tienen la promesa de la resurrección para vida eterna, porque el león de la tribu de Judá murió y venció a la muerte, está vivo y su regreso es inminente y será pronto. Su nombre es Yeshua. Pablo entonces ha manifestado su firmeza, su convicción respecto a Yeshua. Lo ha dejado claro. Él prefiere imitar al león muerto que ser un perro vivo. ¿Y tú? ¿A qué aspiras? Sigamos leyendo qué más les dice a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, 25 al 27 dice, Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo cree que ya no verá más a los de Éfeso.
tal vez por la sospecha de lo que pudiera pasarle en Jerusalén. Pero ellos saben que Pablo les ha predicado el reino de Dios y les ha declarado todo lo concerniente al Señor. Les ha enseñado sobre la misericordia, la justicia, el perdón, el amor, la obediencia, la fe, la verdad, el arrepentimiento. Es decir, les ha anunciado el Evangelio y está limpio de la sangre de ellos, porque nunca rehusó proclamarles el consejo de Dios. Como dice Ezequiel 3, 18 y 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pablo cumplió con su responsabilidad. Ahora era de ellos la responsabilidad de cuidar y proteger lo que se les había anunciado y enseñado. Es decir, la sangre de ellos es sobre su propia cabeza. Si ellos se apartaban de la verdad, sería su responsabilidad. Y ahora también ellos saben que deben predicar el arrepentimiento para perdón de los pecados, anunciar el evangelio de Yeshua a otros y enseñar todas las cosas que aprendieron acerca de la palabra de Dios. Y hay más. Leamos lo que sigue. Hechos 20:28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. A los que había llamado Pablo para reunirse eran los ancianos, y les dice que se cuiden ellos, que estén al pendiente de sí mismos, que vigilen sus vidas para que no se desvíen de la verdad, y cuiden todo el rebaño, pues les ha sido dado la posición de obispos, como supervisores, por el Espíritu de Santidad, para apacentar a las ovejas y ser pastores del rebaño, el cual no es suyo, sino del Señor, que lo adquirió por su propia sangre, es decir, le costó la vida. Ancianos y supervisores son responsables de pastorear y apacentar el rebaño que no es suyo, pues ellos mismos son ovejas del rebaño. En la congregación hay líderes a los cuales Dios ha confiado su rebaño y deben cuidarse a sí mismos, vigilar su vida andando en los mandamientos y deben proteger el evangelio. Y la razón por la que les dice esto es lo que sigue. Hechos 20:29 dice: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo advierte a los de Éfeso que correrán peligro. Yo sé, estoy seguro de que cuando me vaya entrarán lobos rapaces en medio de ustedes para arrebatar lo que no es suyo a las ovejas del Señor, y no tendrán piedad de ellas, como sucedió en tiempos de Ezequiel, cuando las autoridades del pueblo, los príncipes, estaban corrompidos. Ezequiel 22:27 dice: Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. No sé qué habrá pasado con la iglesia en Éfeso, después de muchos años. ¿Habrá perecido o existe de alguna forma o en otra apariencia hoy? El Señor envía un mensaje a Éfeso en Apocalipsis y le dice cosas buenas que tiene y lo que ha sufrido, pero llega un momento en que le dice al mensajero de aquella congregación algo que hacía vulnerable a los creyentes. Apocalipsis 2:4 dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estas palabras están dirigidas al ángel de la iglesia en Éfeso, pero se extiende a todos los de la congregación. ¿Por qué dejarían su primer amor? Si aquel mensajero es el que da el buen mensaje y olvida su primer amor, la prioridad del amor, que es obedecer sus mandamientos, haciendo justicia y mostrar misericordia, si abandona estas cosas, los demás también lo harán y estarán vulnerables a lobos rapaces. Sí, es un mensaje directo a los líderes de la congregación, pero también para los que tienen un grupo pequeño, empezando por la familia. Si tú, como puesto para apacentar a tu familia, no andas bien, no te cuidas de las acechanzas del adversario, los tuyos estarán vulnerables.
Es necesario, pues, cuidarse a sí mismo para poder cuidar a los demás de los lobos rapaces. Y todos debemos de cuidarnos de ellos, estar al pendiente. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos lobos son astutos, disfrazan su conducta con apariencia de piedad, pero tarde o temprano se ve si tienen buen fruto. Ahora bien, estamos advertidos de que entrarán lobos rapaces. Pablo les advirtió a los de Éfeso que entrarían y no podrían evitarlo. Pero si los detectaban, habría que evitarlos. Pero hay otra sección que atentaría contra el rebaño. No solo vendrían de fuera. Leamos. Hechos 20, 30 y 31 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por fuera y por dentro el pueblo de Dios está en riesgo todo el tiempo. Pero es tristemente trágico que de adentro se levanten supuestos creyentes que hablen cosas perversas, cosas que hacen daño, que perjudican para arrastrar a los discípulos, para separarlos de la verdad y de la comunión. Pablo les aconsejaba que estuvieran alerta, velad, acordándose de cómo los amonestaba constante y personalmente a cada uno, llorando, mostrando su anhelo de verlos firmes en la fe. Noten que no dice hombres que hacen cosas perversas, dice hombres que hablan cosas perversas. Hablan cosas torcidas para secuestrar a los creyentes de la verdad. Lobos rapaces y hombres que se levantarán de entre los creyentes hablarán cosas torcidas con el fin de menguar al pueblo de Dios. ¿Qué haremos? Salmo 119, 23 dice, Gam yashvu sarim vi nidvaru. Esto es, aunque se sentaron príncipes a hablar contra mí. Esta declaración no es tanto que hablen en contra de ti, sino contra ti. Es decir, personas con presencia que imponen cierta autoridad y de cualquier clase, se establecen en donde estés para hablar contra ti, buscando la ocasión para que hagas o digas lo que quieren, para torcer la palabra de Dios que está en ti. La serpiente habló contra Eva y fue engañada. Fue perjudicada con palabras que hacen daño. ¿Qué tal cuando te dicen, ¿qué tanto es tantito? Una vez al año no hace daño. Si haces eso no pasa nada, es una mentira blanca. Mira, son 100 pesos, pero ponle 80 al recibo y quédate con 20. No se darán cuenta. Se han establecido para hablar contra ti. Esos son lobos rapaces a los que se levantaron en medio de los creyentes para perjudicarte. Si Satanás habló contra Yeshua, atentando contra su identidad, y no lo consiguió, ¿crees que no lo intentará contigo? También buscará hablar contra ti. Pero leamos la otra parte de este verso 23 del Salmo 119. Dice, Abdeja Yashiach bejukeija. Esto es, tu siervo susurra en tus límites. Tu siervo, Yashiach, susurra, medita, se mantiene conversando con tus hukim, tus medidas, tus límites. Esta palabra es muy amplia, se ha traducido como estatutos, pero queda corto. Se trata de considerar todo el tiempo sus promesas, sus testimonios, sus procesos, sus mandamientos, sus obras, tenerlas en cuenta para que nunca se aparten de nuestra boca. Que eso comamos para nutrir nuestros pensamientos y eso hablemos, porque de la abundancia del corazón, es decir, de nuestros pensamientos e intenciones, habla la boca. Lobos rapaces y pseudocreyentes que se levantarán de entre nosotros, hablarán contra nosotros, con el fin de arrastrarnos fuera de la verdad. Así que estemos preparados, conversando con la palabra de Dios. Y mira que probablemente hemos hablado contra nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro jefe de trabajo, nuestro maestro, con propuestas que están fuera del consejo de Dios. El consejo de Dios dice en Proverbios 21-23. Shomer pi ul shono. Esto es, el que protege su boca y su lengua, el que vigila lo que dice, lo que sale de su boca y que viene de sus pensamientos
de sus intenciones, entonces dice, Shomer mitzarot nafsho. Esto es, protege de aprietos su existencia. El que vigila su boca y controla su lengua, guarda su alma de angustias, de aflicción, pues estas cosas pueden provocar tribulación. Así que nuestro pensamiento sea todo lo que es bueno, todo lo amable, de buen nombre, digno de alabanza. Es decir, desarrollemos en nosotros la mente de Yeshua con la palabra de Dios. Familia, aspiremos a la vida que Dios ofrece por medio de Yeshua, del León de Judá, conscientes de que nos esperan tribulaciones por causa de la justicia, pero con la esperanza de que recibiremos grande galardón, el cual está reservado en manos de Dios para todos los que aman la venida de Yeshua, guardando sus mandamientos y llevando el buen mensaje de salvación. Y no te conformes con lo que aspira el perro vivo, que es lo pasajero de este mundo, porque con nosotros está Yeshua. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, creador del universo, que nos sostienes con tu gran amor y nos orientas con tus mandamientos, que nos adviertes de las acechanzas del adversario, para que persistamos firmes en tu voluntad. Ahora pues, te pedimos que nos des sabiduría para considerar en todo momento tu palabra, tu consejo, para anunciarla y protegerla, compartiendo con otros el buen mensaje de salvación. Que nuestra aspiración sea ser como Yeshua, imitadores de Él, sabiendo que no faltarán las aflicciones, pero confiados en la esperanza viva de que volverás por nosotros para experimentar la vida que has prometido, el grande galardón. Pero llénanos de humildad y mansedumbre para mostrar tu grandeza y entender siempre que se trata de ti. Y mientras regresas, amaremos tu venida andando en las obras que nos has dado, a tiempo y fuera de tiempo, para que sepan los hombres que tú vienes por los tuyos, pues nuestra seguridad no está entre los hombres, sino en Yeshua. Y perdona nuestros fallos, nuestros descuidos, nuestras palabras que hablaron contra tu pueblo y que le hicieron daño. Y sánanos, Señor. Gracias te damos por la palabra de hoy. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Glorifícate en medio de tu pueblo y bendícenos. Es en el nombre de Yeshua que oramos. Amén. Dios los bendiga. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó,
seguiré. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó, que no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su